¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, chicos. Y miren, bienvenidos a otra semana más de ofertas donde veremos todo lo que viene para esta semana, pues que inicia a partir de mañana en MGG, chicos. Y la verdad tenemos una semana bastante tranquila, no hay tantas novedades, más que todo puras ofertas, en el cual hay un par de mutantes interesantes, bueno, un par no, hay como 4 mutantes interesantes para bingos. Tenemos un montón de paquetes que la verdad no son mucho de valer la pena, pero principalmente tenemos el regreso de un mutante mensual antiguo que se llama Tanaconda, pero principalmente yo creo que de esta semana es el regreso del Cabloide, que también es un mutante mensual de hace mucho tiempo y bueno, el mejor cyber tanque del videojuego. Así que más adelante veremos los precios y obviamente de todo. De resto, como lo he dicho, más que todo una semana que importan los mutantes diarios y el resto de las ofertas no mucho. Y también pues les recordaré más adelante los nuevos experiments que estarán llegando. De resto, con esta semana de ofertas, primero que todo, chicos, les recuerdo la huelga. Les recuerdo que actualmente hay una huelga en el cual es no apoyar económicamente con dinero real a Celsius hasta que se pongan a trabajar en el videojuego. Venimos de hacks increíbles, exploits masivos, cosas que han querido hacer y bueno, después de todo tenemos más de 4 años y 2 meses sin recibir ninguna actualización en el videojuego, por lo cual pues la huelga es más que todo en el sentido, obviamente si quieres unirte, si deseas apoyarlo, no es obligatorio ni nada por el estilo, simplemente para que trabajen en el videojuego. Les recuerdo que la última actualización, que debería de haber llegado en noviembre, no ha llegado y ya estamos a mitad del año, porque con estas ofertas ya iniciamos el mes de junio, mitad del 2024. Una locura total. Pero bueno, chicos, simplemente les menciono esto y de resto con las ofertas comencemos desde ya. Y damos inicio, amigos, este sábado 1 de junio, chicos, ya llegamos a la mitad del 2024, vaya locura, y tenemos al loco de la motosierra en su versión de plata por 11.2 millones de créditos, mutante necro con sable que tiene la habilidad de absorción de vida, un mutante que estadísticamente no sirve para luchar, un mutante que no tocan estadísticamente, creo que desde el 2015, o sea, es malísimo, pero súper importante sus bingos, chicos, ya que él está presente en su propia investigación y tiene una línea que te ofrece 1300 de oro y su otra línea 2 estrellas de oro, pero él también está presente en el bingo de legendarios, donde la línea vertical te da para obtener al jefe de reactor Neo Urban 13 y su línea horizontal para obtener otro jefe de reactor llamado Sunduk. Así que obviamente si no tienes este mutante, comprarlo por créditos vale totalmente la pena, ya simplemente por los bingos. Ya para luchar ya dije que no sirve. Domingo 2 de junio, chicos, se viene Leónidas en su versión de bronce por 1050 de oro. Mutante sable con necro que tiene la habilidad de respuesta. Pasa lo mismo que el loco de la motosierra, un mutante que no tocan desde que salió en el 2015, 2014. Muy viejo el mutante y no sirve para nada estadísticamente, pero sus bingos, una línea te ofrece en su investigación 1600 de oro y su otra línea 1500 de oro, así que si solamente te falta él para obtener ambas líneas de oro, pues depende, si quieres oro, la inversión yo creo que lo valdría, pero de resto si todavía te faltan mutantes, pues puedes esperar a que venga créditos o te toquen el Mutant Magnes. Lunes 3, chicos, tenemos al Blender en su versión de plata por 1330 de oro. Mutante cyber con sable que tiene la habilidad de respuesta, malísimo, chicos. Los mutantes diarios ya saben que mayormente no sirven para luchar, así que disculpen si suena repetitivo, pero Blender no sirve para luchar. Pero si quieren igualmente saber su bingo, en su investigación tiene una línea que te ofrece 1000 de oro y su otra línea también 1000 de oro, y el Papu también está presente en el bingo de pelea, donde pues apenas sus líneas son 2 fichas de reactor y su otra línea una estrella de platino. Así que pues la verdad yo esperaría que viniera mucho más barato o a créditos o me toquen el Magnes. De resto, si quieren el intercambio de oro ya, pues allí
pueden tomar su decisión. Martes 4, chicos, llegará el Cernunos en su versión de bronce por 1100 de oro. Mutante doble zoomorfo que tiene la habilidad de herida. La verdad no es mal mutante si eres menor al Evo 30, pero tampoco es una locura total, así que principalmente no lo recomendaría. Si quieren saber sus bingos, sus recompensas de bingo, una línea te ofrece 1600 de oro y su otra línea 2 fichas de reactor. Yo creo que pueden esperar simplemente a que llegue más barato y pues sacar la verdad una mayor ganancia. Continuamos con los mutantes diarios, chicos, y este miércoles 5 de junio llegará Dracomago en su versión básica por 10 millones de créditos. Mutante mítico con zoomorfo que tiene la habilidad de debilitamiento. Mutante, chicos, que, como lo he dicho, tristemente tampoco sirve para luchar. Pero ya que está a créditos, vamos a ver su bingo. Él está en una investigación que te ofrece una línea de 3 zonas deluxe y su otra línea 20 millones de créditos. Así que pues la verdad, si no lo tienes en esa línea, más que todo para las zonas deluxe, recomendadísimo comprar sí o sí. Aunque es una línea bastante difícil, pero por lo menos crédito se puede decir que está gratuito, ¿no? Jueves 6, chicos, tendremos al Astromago en su versión de oro por 1080 de oro. Mutante mítico con galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento. Mutante, chicos, que es malísimo. Malo, 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 malo. Y no tiene bingos, así que la verdad no hay razón para comprarlo. Igualmente, puedes obtenerlo de una manera gratuita de cierta forma, porque si completas la investigación número 2, o sea, todita los 36 mutantes, te dan de recompensa final pues a este mutante, al Astromago, así que pues no lo compren. Y el viernes 7, para finalizar con los mutantes diarios, tendremos al Genchiroku en su versión de plata por 1050 de oro. Mutante zoomorfo con galáctico que tiene la habilidad de herida, muy pero que muy malo el mutante, y por bingo también es muy malo, así que pues gastar oro en él no tendría ningún tipo de sentido. Ok, amigos, ofertas y paquetes. Tenemos la oferta de estrellas, ya saben, 3 estrellas de oro por el precio de una 500 de oro. Este paquete no vale la pena, chicos, porque ya saben que si quieren sacar estrellas, pues pueden utilizar el agujero negro y pues la verdad no gastar el recurso más importante del videojuego, que es el oro. Luego tenemos el paquete tenedor, que tendrá un precio de 2290 de oro. Este paquete te contiene al Magi-San y lo que es el Casto. La verdad, paquete que no vale la pena, chicos. O sea, son dos mutantes que no sirven para luchar en ningún Evo. En ningún Evo sirven. Igualmente el Magi-San tiene una línea de horno, pero yo creo que ya Magi-San la verdad viene muy seguido individualmente a créditos, así que pues dudo que sea... Te faltará un mutante más importante que el mismísimo Magi-San para ese horno, así que puedes ignorarlo. Chicos, como mutante semanal tenemos el regreso de la Tanaconda, que esta llegará en su versión de oro por 2800 de oro. Mutante necroconsomorfo que tiene la habilidad de debilitamiento. De debilitamiento, ¿no? Sí, no me he equivocado. Y no sirve, chicos. Un mutante de muy poca vida, si no me equivoco, fue el mutante mensual de enero del año pasado. Así que, pero igualmente, chicos, no sirve. Es necro, no tiene nada de vida, debilitamiento, lento. La verdad, no les va a servir ni aunque sean nuevos jugadores. Y si son nuevos jugadores, pues preferible invertir en otra cosa. Resumen rapidito. Cofre de investigación número 9, chicos, que tendrá un precio de 1500 dólares. Ya saben que este tipo de cofres te dan un mutante aleatorio de los 36 que pertenecen a esa investigación. La verdad, esto es pura suerte y azar. Obviamente la investigación número 9 no es un bingo malo, pero tampoco es que ahora mismo sea un bingo determinante. Así que no lo recomiendo, chicos, porque es suerte y azar. O sea, literal hay más mutantes malos que buenos. Bueno, eso es en todos los bingos. Así que pues ya eso dependerá de tu suerte y 1500 de oro para ver la suerte. Uf, la verdad no gastaría tanto oro, a no ser que me sobre o algo así por el estilo. Ok, amigos, continuamos con los paquetitos, chicos. Paquete Orbes de Destrucción. Este tendrá un precio de 800 de oro. Este paquete te contiene un orbe de herida de nivel 4, un orbe básico de crítico de nivel 5 y un orbe de ataque básico level 5. No sirve, chicos. Este paquete no sirve porque la herida es la peor habilidad del juego y nunca vas a usar un especial. Orbe de crítico, el segundo peor orbe del videojuego. Y el orbe de ataque está bien, pero obviamente no vas a pagar todo ese oro simplemente para sacar un orbe de ataque. Obviamente no.
Oferta fichas de reactor, 6 fichas de reactor por $10. Bueno, un paquete sin sentido, la verdad la ficha de reactor ya saben que pueden obtenerla y tienen un video con todos los métodos de obtener fichas de reactor. Y chicos, creo que lo más resaltante de esta semana, chicos, es este paquete Tri-Elementos o Trío de Elementos, que tendrá un precio de 4.220 de oro. Este paquete te contiene a la Tormenta de Fuego, al Liquidador y por supuesto al Mutante Cabloide, que yo creo que muchos están esperando este paquete simplemente por el Cabloide. Porque chicos, para los que no lo saben, pues ya saben que Cabloide es el tercer o segundo mutante con más vida del videojuego. Corríjanmelo allí en los comentarios. Pero la verdad es uno de los mejores tanques del videojuego. Tanto por su respuesta, toda la vida que tiene. Y la verdad no tiene mala velocidad. Un mutante bastante bueno. Que cualquier cosa tienen videos en el canal. Obviamente no es el mejor antimeta del videojuego, pero sí sirve en muchas situaciones. Lo único que no me gusta es su precio, chicos. Manu, ¿lo recomiendas al Cabloide? La verdad sí, aunque yo no lo uso mucho en el meta actual, más que todo por el nivel de Evo, que pues, en los PvPs de nivel alto no se usa mucho el Cabloide, pero está buenardo, la verdad. Pero 4.220 de oro, buff. Es demasiado oro, a no ser que te sobre el oro y ya pagaste la incursión y ese tipo de cosas, pues el Cabloide te lo puedes comprar, pero es que es demasiado oro, chicos. Ese es el único problema, que es demasiado oro, porque de resto es buen mutante, pero es que claro, él fue un mutante mensual, 3.000 de oro, que venga por 4.220 es una exageración. Igualmente tendrán un video muy pronto jugando con él también. Pero cualquier cosa, déjenme en los comentarios qué les parece el precio de ese paquete simplemente por el Cabloide. La verdad es demasiado oro en mi opinión, pero es un mutante que después de todo puede valer la pena. Lo único que no me gusta es que pues no lo vas a usar al 100% siempre, pero no cae nada mal el Cabloide. No cae nada mal, pero mucho oro. O sea, disculpen si no les doy una respuesta muy certera, pero creo que va más a lo que es demasiado oro antes de que el mutante sirva más. Pero, resumen, buenardo, pero mucho oro. Buenardo, pero mucho oro. Y bueno amigos, más paquetes que, bueno, esto lo podemos pasar rapidísimo porque son paquetes que no valen la pena, o sea, literal son robos, o sea, te dan un mutante que no sirve y te dan un oro que es una miseria total. Así que disculpen si uso unas palabras muy, no sé... muy como si fuera de odio, pero no es odio, simplemente es el resumen de estos paquetes. O sea, es que literal $100 un mutante que no sirve y 5.900 de oro, pero un caldero de oro que trae 5.000 de oro cuesta $10, ¿cómo es que esto cuesta 100? O sea, hagan esa comparativa. Tal vez si fuera un mutante roto, bueno, pero ni aún así. Bueno chicos, para los que no vieron mi video de hace 2 semanas, que hace 2 semanas o una, les confirmé los próximos experiments. Obviamente todavía no están confirmadas las recompensas, pero ya saben que para este mes de junio tendremos el experiment del Hellfire y el experiment de Fight Club Necro Only, donde tendremos otra vez al Overkill como recompensa exclusiva y a Hefesto como recompensa exclusiva. Una de estas dos pues va a traer zonas deluxe, que lo más probable es que sea la de Hellfire, así que preparaditos. Y ahora vamos con la cronología, chicos, disculpen la demora. Aquí como están viendo, el día sábado tendremos al loco de la motosierra con las estrellas de oro. El día domingo el Leonidas con el paquete tenedor. El día lunes el Blender con el mutante semanal Tanaconda y el paquete del mutante espada, los paquetes a dinero real de espada. Martes el Cernunos con el cofre de investigación número 9. Día miércoles el Dracomago con el paquete destructivo de orbes. El día jueves Astromago con las fichas de reactor. Y el día viernes 7 de junio para finalizar el Genshiroku y el paquete Tri-Elemento. Y bueno chicos, la verdad espero que les haya gustado el video, principalmente que les sirva chicos, ya que ya saben que yo les doy mis máximos consejos para que sepan en qué gastar su oro y sus recursos. La verdad, como lo he dicho, una semana bastante tranquila, que disculpen que me haya alargado, pero tranquila, simplemente preocúpense por los mutantes diarios, que creo que ahí está ese par que vienen a créditos, y tal vez si ya te falta uno de los que mencioné que te da bastante oro, te falte, pues la verdad puede valer la inversión. Y bueno,
lo más importante de esta semana es el paquete del cabloide que, bof, estoy indeciso, chicos. O sea, es un mutante que les va a servir, pero tampoco no es un mutante que te cambia la cuenta. O sea, sí de cierta forma, si no tienes ningún tanque para combatir ciertos veloces, pero es que es mucho oro. Igualmente, chicos, yo sé que muchos me estarán preguntando por la pesadilla viviente, ya que han visto que pues llegará muy pronto. Y la pesadilla viviente llegará es la semana que viene. Un spoilers, llegará es la semana más arriba después de esta, pero vendrá por dinero real, $5 si no me equivoco. Así que, chicos, igualmente, recuerden la huelga, recuerden saber invertir sus recursos, entre otras cositas, y principalmente no olviden dejar su poderoso like. Los invito a suscribirse, activar la campanita para no perderse las ofertas de cada semana. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'm the X-Fine, why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get together, so we streamy when he leave.